Bueno, bienvenida gente a este nuevo encuentro de la comunidad lectora. Para quien sea nuevo, bueno, arrancamos por las presentaciones, siempre cuelgo con eso. Tenemos acá a Jorge Carlos Carrión, Yoyo, guionista, docente y otras tantas cosas, Fer Papino, dibujante. Tenemos a Carlos Bastías del Club Comic Pasto, divulgador, guionista y otras tantas también, como es, y estoy yo en redes como jamás, Agustín, en redes como jamás pensado, parte de la organización de la Punto y Pixel Comic Jam. Bueno, para quien caiga, sin estar muy al tanto del video, estos encuentros que vamos haciendo tienen que ver con lecturas del mundo de las historietas, en general novelas gráficas, como es historietas un poco más extensas, donde básicamente cada 14 días nos planteamos el desafío de agarrar una historieta, vamos yendo por distintos mercados, ya sea el estadounidense, el japonés, como es franco-belga, el latinoamericano, e ir, como es, siempre tratando de buscar una historieta que nos, nos incite de alguna manera a explorar. Bancamos mucho la experimentación. El día de hoy tenemos El cadáver y el sofá de Tony Sandoval, que es un historietista mexicano. Eh, que bueno, ya lo vamos a discutir. El último comentario como para que quede. Me gusta mencionar que hay, si se quiere, dos formas de disfrutar esta comunidad lectora. Una es, obviamente, obras que leen, porque son todas grandes recomendaciones las que traemos. Cuando terminan, vienen y se suman al canal simplemente. O nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en leamoshistorietas.pip. Y ahí vamos a estar haciendo este ejercicio de proponer una lectura y después en 14 días juntarnos a hablarla. Si alguno quiere hacer ese disfrute, obviamente puede hacer esto de cuando proponemos una lectura, agarrarlo. Son todas recomendaciones que nos gustan, que nos copan, como es, y después se juntan con nosotros a hablar un poquito. Bueno, en este caso ya arrancamos con el mundo de la obra en particular. Carlos, ¿vos nos podés contar un poquito de la sinopsis de la obra? Bueno, sí. Bueno, lo interesante es que también vamos a trabajar otra de las tradiciones latinoamericanas de historieta, que es muy importante, ¿no? O sea, la industria mexicana, la industria del cómic mexicana, yo creo que se equipara con la argentina. Si vamos a ver, en el siglo XX vendió muchísimo, tiene autores muy importantes, y nosotros acá en Colombia leímos mucho de la producción mexicana. Entonces, yo no sé en Argentina qué tanto, pero en nuestro caso sí, o sea, creo que se vendió mucho en Colombia, en Panamá, en Venezuela, en Perú, bueno, en todos estos países se vendió mucho, así que la conocemos, pero claro, hasta los años 80. Lo que les digo, sí es una industria equiparable, vendió muchísimo en su tiempo, y como le pasó también a la española y a la argentina, en el 80 llegó un gran declive, ¿no? Un declive de toda esta industria editorial latinoamericana e incluso española. Bueno, en cuanto a Tony Sandoval, yo supongo que representa también estos nuevos autores, ¿no? Los que vienen después de los años 80, ya en los 90, que empiezan a creer en los 90. De Tony Sandoval, mexicano, creo que nació en el estado de Sonora, o sea, al norte de México. Yo creo que esto se evidencia también en el dibujo e incluso en la historia, ¿no? Estamos viendo que es un paisaje desértico, y bueno, todo esto casi se reconoce a México, si bien en la historia no se determina cuál es el pueblo, ni el estado, ni el estado, si estamos en México o en cualquier otro país. Quizás, y tampoco es como reconocible los usos lingüísticos, pero bueno, yo creo que sí reconocemos que es México, ¿no? ¿Qué otra cosa? El estilo de la obra, bueno, que vamos a hablar un poco más adelante, es reconocible el estilo de Tony Sandoval, ¿no? Tanto en esta como en sus otras historietas. El autor, además de historietista, además de hacer cómics, también es una cosa que se evidencia en su dibujo, trabaja con la ilustración, ¿no? Ilustra libros infantiles, y bueno, y también
creo que portadas incluso de discos, algo de metal y todo esto, que también es músico, igual que Fernando, que le gusta. Entonces está bien. Bueno. Igualito. Okay. Bueno, ¿de qué trata El cadáver y el sofá? Estamos, bueno, como les dije, no se dice, o yo no sé si ustedes me corrigen, no se dice el nombre del pueblo. No. Sabemos que es un pueblo desértico, entonces lo equiparamos a México, es eso. ¿De qué trata? Precisamente, bueno, digamos que son dos historias que se entrecruzan. Una es el amor de verano de dos chicos, ¿no? Tanto de Sophie y Polo, ¿no? Polo, Polo vive en este pueblo, nació, se cría en este pueblo, en este verano, y Sophie viene de otra parte, viene de una ciudad, simplemente se dice que es una ciudad. Entonces, ¿de qué trata? Precisamente del amor de estos dos jóvenes, de un amor de verano, incluso también el despertar sexual de estos jóvenes. Eso por una parte. Y por otra, ¿qué pasó con el cuerpo? Con el cuerpo de un muchacho que estos dos jóvenes, estos dos enamorados, encuentran. Entonces, además del amor, también se habla de este cuerpo que encuentran estos dos jóvenes. Sabemos que es de un muchacho del pueblo, pero no sabemos qué pasó, por qué está ahí. Entonces hay varias teorías, y entre esas, unas teorías sobrenaturales, sobre hombres lobos, y bueno, esa es la sinopsis de la historia. No sé qué más pueden decir al respecto. Bueno, ya vamos a hablar un montón sobre. Pero, nada, quería ir retomando algo que aparece mucho, que es, si bien no hay aspectos sobrenaturales de por sí, o, bueno, es medio polémico, tiene ciertas cuestiones, digo, no es que pelean contra vampiros y hombres lobo en la realidad. Bueno, en la realidad, digo, dentro de la historia, sino que, pero hay algo del mundo de mezclar lo que es medio la infancia, que va desapareciendo, que va llegando a la adultez. Hay mucho de plantear situaciones que podrían ser un juego de chicos y que de repente van tomando otra disposición, otra mirada, otro aspecto. Creo que, bueno, pasa justamente con la parte más trágica de la historia, pero también con la parte sexual de la relación, como que es los amiguitos que se juntan a jugar a el primer encuentro sexual. Digo, como que hay algo de ese mundo como es infantil y adulto, donde siento que las transiciones y cómo no es solo infantil y adulto, sino que es infantil y adulto, digo, como que son esos dos aspectos donde se nota cuando va para un lado del mundo y después va al otro y se sienten las transiciones. Y eso, si quieres, ese punto medio, como que genera algo, hasta la sensación de la narración, de que va avanzando, de que decís, che, este está bien, está divertido, che, hay algo perverso acá, hay algo extraño que desconcierta. Y eso como que te queda. Y entonces vas leyendo un poco más y ahí encontrás y después va jugando de esto de un lado al otro. Yo, un poco lo hablábamos antes, ¿no? Yo todo el libro lo leí de una sentada. Para mí fue una lectura muy ágil, como es, lo disfruté, arranqué, me senté, como es, y lo fui disfrutando página a página. Visualmente es hermoso, como es, y bueno, un poco de eso, ¿no? Siento que hay algo en la narración que es bien, ¿cómo decirlo? Bien contenida, pero bien tratada, como que siento que no es que me contó una historia demasiado extensa, me contó escenas específicas y me llevó bien de la mano por cada una de esas. ¿Se entiende? Como que es una obra bastante redonda en ese sentido. No sé, ¿ustedes qué les pareció? No sé, como quiera. No, yo también, la real, lo leí hoy. sobre el límite de tiempo. Y me había olvidado.
Pero sí, me gustó. También, por suerte, como decís, se lee en una sentada. Hay ciertos pasajes donde va rápido porque la narración es bastante fluida, no hay tanto texto en algunas partes, así que se hizo rápido. De hecho, cuando terminó, o sea, me di cuenta que le quedaban pocas hojas y digo, me pasó como con Liborina, que me quedé con un poco de ganas de más. Pero sí, me gustó mucho la historia, el estilo de dibujo que tiene ilustración es muy bueno, va mutando un poco en ciertos aspectos, se vuelve más gráfico, o sea, más plástico en ciertos sectores. Hay veces que solamente parece que es acuarela, hay veces que tiene pastel. Maneja varios registros, o sea, sin salirse de la estética, ¿no? Pero sí, me gustó. Las partes oníricas que tenía también están muy bien dibujadas. Eh, Quizás le tendría que pegar otra idea más para resolver algunas cositas, que no sé si fue todo un sueño, si había parte de maldad real en el personaje, pero sí me gustó. O sea, no es que no se entendió, pero me gustaría leerlo de vuelta. Aparte, ¿qué? Media hora, una hora, lo que es menos. Todo muy buena recomendación de México. Y la desconocía totalmente. Creo que desconozco totalmente la historieta mexicana, pero vamos a tener que leer. Quizás lo que siento, bueno, primero esta cuestión de la industria editorial mexicana, creo que nos pasa mucho. Quizás en otro grupo estuvimos conversando acerca de lo poco que conocemos, por ejemplo, de la historieta brasileña o de la historieta chilena. Y bueno, un poco la gracia de este grupo es ir explorando, ¿no? Y que cada uno se le ocurra o descubra y traiga a la mesa, y me parece que eso es lo celebratorio del grupo. Con respecto a esta obra, para mí está esa, por lo menos desde lo argumental, me parece que hay una tensión que me hace acordar un poco digamos, es una serie de lugares comunes, no por eso que eso es negativo, pero la idea de esta de el amor de verano, la idea del paso de una determinada estado de inocencia a un estado de madurez, me hizo acordar un poco con ese juego alegórico que con la figura del lobo, a la misma tensión de los cuentos infantiles clásicos del siglo XIX. De hecho, hay mucha alusión en esta obra con respecto a ciertos elementos de carácter gótico o romántico, a pesar de que no está ambientada ni en el siglo XIX ni nada por el estilo, pero sí es como que va jugando con toda una imaginería. Pensemos en la relación que tiene Polo, que es el muchachito que vive acá y está aburrido porque después de la desaparición de Christian, es como que los chicos ya no salen a jugar al fútbol, entonces él está teniendo un verano que él define un verano solitario, y es ahí donde conoce a esta chica que es Sophie, que ha llegado temporalmente durante el verano porque el padre de Sophie ha tenido un trabajo ahí, y es como que ella se muda solamente durante el verano. Y ella es una chica dark, es una chica de ciudad, ¿no? En un principio uno no entiende por qué ella tiene los ojos completamente negros, y después te das cuenta, claro, es una gótica, porque incluso hay toda una alusión vinculada con eso. Y eso, ¿por qué hago esta asociación? Porque apenas empieza la obra, tiene dos elementos que me parecieron muy, muy ricos. El primer párrafo, ¿no?, que dice un verano solitario, la idea de la soledad, y la primera interacción que tienen ellos dos es que es adelante de una canilla, que gotea, y que eso es el objeto de lo que está mirando Polo, que está embolado, está aburrido en el verano. Él, bueno, ya la vio y se quedó encandilado con ella, le pregunta, ¿te has fijado que los defectos hacen de las cosas algo más interesante? Y quizás es como una especie como de clave de lectura que va a habilitar todo el resto de la obra, ¿no? O sea, las imperfecciones, las grietas, el monstruo, ¿no? La visión clásica del monstruo como un fenómeno extraordinario, pero al mismo tiempo aterrador, está como construyendo ahí. Y creo que eso me parece que lo va experimentando en esta historia, se va desarrollando de una manera, se va desmadejando de una manera progresiva, entonces va poniendo como también está constituido por capítulos, los capítulos le permiten hacer esos pequeños saltos que nos permiten ensamblar toda la historia
con todos los matices y con todos los recursos, sin que la sintamos ni forzada ni agotada, ¿no? Porque vieron que a veces noto que hay una maestría en el narrar, ¿no? En la dosificación de la información. ¿Qué pasó con el cadáver? O sea, porque eventualmente cuando se lo encuentran, esa relación que le da título a la obra, ¿no? Que además que es una combinación extraña, a veces el cadáver y el sofá. Yo no veo la portada. Le comenté a mi pareja que íbamos a leer una obra que se titulaba así, me dicen, ya el título. Dice, ¿qué relación entre un cadáver y un sofá? Claro, Y que después quiero cómo saber. se va desarrollando, ¿no? Claro. Sí. En un poco esto de las vacaciones de verano, como concepto. Porque encima son las vacaciones de verano de la adolescencia, la de verdad, la que duran 3 meses, no esta porquería que tenemos nosotros de 15 días. Es como que es un mundo en sí mismo, como es, que tiene muchos elementos curiosos. También hay mucho del seteo en donde está pasado, donde todo sucede, porque o sea, es verano, se hace sin escuela ni ese tipo de cosas. Son todos chicos descuidados, o sea, descuidados como es. De otra época, ¿no? Claro, un poco a mí me dio mucho de otra época. Siento que las vacaciones hoy en día no deben ser tan así, pero bueno, yo soy un porteño asqueroso que vive en la ciudad, entonces ese tipo de experiencias no las tuve tanto. Pensemos que, bueno, hay un elemento, bueno, la obra es del 2006, primer punto, y el segundo punto es que, por ejemplo, remite como código tecnológico, la chica le dice, vamos a la casa de mi papá llega tarde y tengo un televisor con 180 canales, ¿no? Eso también desnuda existe la televisión por cable, pero es como el divertimento. Entonces, uno lo antojaría como los chicos juegan a la pelota, no que están jugando a la compu, no están con el celular, ¿no? Claro. Hay también esa evocación romántica, si se quiere, hacia uno de estos veranos del pasado, el lugar que tiene ese carácter, digamos, no estrictamente desértico, pero sigue un paisaje más bien llano, que los colores lo van construyendo, ¿no? O sea, los colores, después cuando veamos la parte gráfica, todo el tratamiento atmosférico. Cuándo es literal ese color y cuándo es figurado y permite transmitir otro tipo de sentidos. Pero sí, bueno, la chica cuando se presenta, lo primero que saca es un libro de hombres lobo, ¿no? Y además hay toda una cuestión vinculada a que los lobos son los responsables, o los hombres lobos son los responsables de la desaparición del chico este. Imaginemos también la tensión y los temores en un pueblo donde, tal como nos está mostrando acá, no pasa nada, que desaparezca un chico es una situación bastante particular. Igual hay algo medio raro que es que desaparezca un chico. Es todo un tema, esto de que no pueden jugar a la pelota, qué sé yo. Trastoca el pueblo, pero cambia el mundo de los adultos. Digo, convengamos, en la obra se trata con demasiada naturalidad que 2 pibes se sientan en un sofá a ver cómo se pudre un cadáver. Como que es raro, gente, no jodamos. Pero hay algo estaba pensando por qué es normal acá. O por qué para estos personajes resulta normal esa situación. Para mí hay una clave que tiene que ver con la ausencia de los adultos, en el sentido de es un mundo de, bueno, sí, de ausencia de justicia. Suena un montón, en un momento es un problema eso, pero también hay algo de, no hay alguien que los esté custodiando, no es alguien que esté poniendo normas, y tampoco que les apure con cuestiones de responsabilidades tampoco. Me parece que hay algo, ni siquiera lo digo como algo malo, ¿no? Pero hay algo de esta cuestión de como que no caen en la situación de, bueno, hay una persona muerta, hay
hay una historia detrás, debe haber una familia preocupada, debe haber toda una cuestión, o en tal caso es simplemente parte del divertimento en el sentido de como un elemento que dispara fantasías, ¿no? Esto de Bueno, bueno, pero pensalo de esta manera. Me hizo acordar, ¿sabes a qué? Pero con un salto temporal, a algunos de los relatos de Stephen King que están protagonizados por chicos, ¿sí? Desde aquellos que son como más tipo It, ¿no? claro. A cosas quizás que no tienen un elemento sobrenatural como... me hizo acordar la película, cuerpo. Cuenta conmigo, Claro. ¿no? Que son El 4 cuento del pibes cuerpo. que se pegan su viaje para encontrar, literalmente encontrar un cadáver, ¿no? Y también me da la sensación, o sea, por lo menos me parece que el universo de lo infantil está atravesado acá, o esa cosa tensa, también está atravesado por una cuestión que muchas veces ocurre, que el niño no tiene freno inhibitorio. ¿Sí? Claro. Cuando digo freno inhibitorio es, no hay... incluso eso podría ser rayano de la crueldad, ¿no? No, con esto quiero decir que todos los niños son crueles ni nada por el estilo, pero hay una crueldad a veces que se da en la relación de los niños, que de hecho lo vamos a ver después en la relación con Christian y el pelado, el pela, ¿sí? Que quizás hoy, como se ha visibilizado y como se ha puesto sobre el tapete, podemos pensar en el famoso bullying, ¿no? Pero que quizás en el contexto que aparece la obra, es como forma parte de los códigos de supervivencia de la jungla de la infancia, ¿no? Y que incluso hay toda una generación de padres que se raspen las rodillas, que se tienen que aprender, ¿no? Por lo menos, Claro. habiendo crecido en zonas de chacras, existía ese... Sí, existía ese tipo de cosas. Sí. Lo que yo veo justo es como, viste, las vacaciones de verano, los padres están en otra, los pibes van por su cuenta. De hecho, hay poca presencia de adultos en la historia. Aparecen Claro. 2 o 3 y tiran un par de bocados. Casi siempre se centran en los chicos. Los padres están como en el mundo del trabajo también, ¿no? Está como... Claro. Sí, divertite, estás de vacaciones. Medio como que se le sacan de encima un poco de apatía también. Y también, bueno, recién acabo de ver que está el cadáver ahí en la portada, no lo había visto. ¿Qué te iba a decir? Bueno, se me fue. No, que eso para mí, que o sea, y aparte el hecho de quedarse a ver el cadáver y todo eso, me hizo acordar, ¿te acordás cuando vimos Turba que habían visto que eran unos cadáveres y le dicen no lo toques? Y Sí. ella lo toca, y porque los pibes son así, los pibes son curiosos. Y aparte en este verano donde no hay nada para hacer, están todos los pibes encerrados, y lo más divertido para hacer es ver podrirse un cadáver. Ponele. hasta llegamos a un sillón. Y decir que no es crueldad, yo por O sea, lo menos... es más divertido que ver los 180 canales del cable. En un punto. Claro, hay una Se cansaron de eso experiencia. y dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a ver el cadáver. Quizás, no sé vos, Fer, pero digamos acá en casa, la zona de chacras, no me consta a mí porque a mí no me salía la crueldad de ir a reventar nada. Pero encontrar un sapo reventado y ir con el palito, ¿viste? Ese tipo de cuestiones. Sí, O tener amigos que salían con la gomera. Atropellan un perro y salen todos a verlo. Sí. Ni hablar de las maldades y las crueldades que los pibes pueden y hacen con otros animales, solo porque pueden. Eso te digo, depende de dónde decís, pero ¿no tenías otra cosa más entretenida para hacer? No. Claro, pero no. hay una clave de esto del espacio y las vacaciones de verano en Pueblo Chico, o esto de... ¿saben que me venía la referencia de Peter Pan? Está bien, Peter Pan tiene otra cuestión mucho más infantil, zaraza, pero hay algo de los chicos tienen su mundo personal. En Peter Pan, bueno, es como es Nunca Jamás, o como sea el nombre, según la traducción, supongo. Claro. Pero, creo que es Neverland, igual. No es que es tan lejano. Ahí es Nunca Jamás. Pero a lo que iba es, ¿por qué no piensan en, no sé, llamar a la policía o en cuestiones de adulto? Porque no es un mundo de adultos.
es, como es, el mundo de las vacaciones es un mundo de chicos. Y que mencionabas por ahí, yo de esto, de la jungla de la infancia, es Sí. medio esto. Porque que hay una parte que, por un lado, como mundo de imaginario y espacio de aventuras, es algo que es medio un tropo, es un espacio recurrente, bueno, que tirábamos ejemplos como el Stand By Me y demás, que es un espacio muy rico de ese tipo de historias donde decís, che, y en ningún momento se le ocurre a los pibes hablar con un adulto. No. ¿Por qué? Porque están ya a una cuestión hasta de identidad, están en el proceso de desprenderse del mundo adulto, ¿no? De decir, yo no soy mis padres, yo soy esta nueva identidad que tiene sus responsabilidades en sus términos, ¿no? De crear su propio mundo. Entonces, este es el nuevo mundo en el que están, donde si alguien llamase un adulto, sería bueno, pero exagerarlo un poquito, sería una traición. Claro. Como la típica, se pelean dos chicos, Claro. alguien llama al papá, es un cagón, o sea, es lo peor que podés hacer. Es preferible que te caguen a trompadas a que vayas a buscar a tu viejo para, como es para llamar. Y, Claro, se rompe los códigos de funcionamiento, digamos, o por lo menos Claro, los códigos aparte, yo implícitos. lo veo como que también es parte de su secreto. Ellos lo encontraron y lo mismo que pasaba en la novela de King del cuerpo, de que primero querían encontrarlo ellos y después ver cómo está y después llamar a las autoridades. Pero como quedarse con el crédito. Ellos no se querían quedar con el crédito, pero era como algo que los unía. Era un secreto en común que tenían ellos dos. Y aparte de lo que yo te decía de los adultos y la apatía, es de que claramente cuando desapareció el pibe, dicen que lo buscaron. Pero después él dice, lo encontré en el baldío, está ahí, a la vista de todos. ¿Y cómo no lo encontraron? Porque buscaban Un en los poquito lugares y nos complicados, vimos. sí. Claro, pero no le pusieron tanta Bueno, ganas. es O sea, triste, ¿no? es Pero un mundo apático de los adultos hacia los pibes. es triste también pensar esto. Ha ocurrido, pensemos por lo menos acá en Argentina, casos en que en el verano ha habido desapariciones de familias enteras y los cuerpos estaban donde había pasado el rastrillaje, no una, no dos, 3 veces. Entonces es terrible. Yo sé que no da para la risa, pero sí me parece que ahí está ese doble juego, ¿no? Todavía soy chico, pero no, soy chico para algunas cosas. Y está la tensión y está el desafío. Y ahí está, por ejemplo, lo prohibido. Lo prohibido estaría en la vida y en la muerte, está en el sexo, ¿no? Porque tampoco Paul lo sabe cuando ella empieza con sus primeros arrumacos. Esas escenas son muy, muy simpáticas. Ella se le empieza a acercar y él no sabe cómo actuar, ¿no? Incluso cuando la madre le pregunta, ¿y Sophie quién es? ¿Es tu novia? Pero uno imaginaría que le van a hacer un planteo. No, para la madre está bien que tenga novia el pibe. Como Sí. que, dale, andá, hacete hombre, falta que le diga. De hecho, también cuando llega... Esa tensión Sí. entre lo joven, pues, la niñez y la adultez, pues, se enfatiza con el estilo, ¿no? Sí. Sí, sí, O sea, sí. que es muy, pues evoca mucho la ilustración infantil, de libros infantiles y eso, pero pues con toda, pues con una sexualidad que está ahí, ¿no? En lo rojo Un poco no de sé, manga. nariz, la rodilla, los dedos, todo tiene algo como que está evocando siempre a ese despertar sexual, ¿no? Y Claro. yo creo que el estilo de Tony Sandoval está hecho para eso también y por eso también hace funcionar tanto esta cuestión del problema que habla Juan y Fernando de lo infantil y el mundo adulto, ¿no? Y casi nos mete precisamente el mismo estilo, aparte del argumento, de la historia, también el estilo del autor. Y bueno, y aparte de eso, también lo que decía Jorge, o sea, el estilo gótico, ¿no? Es una historia gótica al fin y al cabo. Recuerda, todos estamos en un escenario rural, pues. Cumbres borrascosas. Sí, sí, pues no hay castillos, pero sí hay estas familias raras, estos conflictos de estos pueblos pequeños, los chismes, no sé.
Entonces sí hay una evocación al estilo gótico. Incluso en otras historias de Tony Sandoval, creo que también alusión, no sé, creo que a Berenice y otras historias. Sí, está como que hay como una cuestión de los vampiros. Incluso hay un momento que le va a llevar eso a ese vecino, que es esa figura también misteriosa, ¿no? Y que también nos deja con una intriga al final de la obra. Ese vecino que tiene el tatuaje del lobo y el tipo después le dice, no, pero a mí me gustan más los vampiros. Y ¿no? Esa polarización también son propios es más, si uno pensara, ¿no?, en la literatura fantástica, dentro de los temas de la literatura fantástica, podríamos encontrar que los vampiros y los lobos son, digamos, temas recurrentes, por lo menos de las literatura fantástica de carácter europeo. Y son monstruos que comparten algunos elementos y otros son como que divergen, ¿no? Uno tiene que ver con la animalidad del sujeto y el otro, el vampiro, muchas veces se lo ha asociado con el depravado sexual, ¿no? Pensando en la remisión a los súcubos y a los íncubos medievales que dragaban las energías de los pobres jóvenes. Qué buenas explicaciones para las poluciones nocturnas, la verdad. Yo me quedo con esa. Claro, te chupaban la vida. Ya está este lobo y también está ese lobo o esa entidad que los está espiando, que cuando están teniendo relaciones, cuando no sé qué, siempre está espiando a los niños, ¿no? Hay algo que los está mirando. No es necesariamente un adulto, sino esa cosa que está ahí o esa entidad. Claro, podríamos pensar que es como una especie de miedo subconsciente del acecho, ¿no? Porque además es la figura de una criatura acechante. Lo mismo que sí, son todas esas pinceladas que va introduciendo ahí en una narrativa que podría ser perfectamente realista, ¿no? Y cómo va jugando con la introducción deliberada de esos elementos. Lo mismo que cuando él al final va a correr a tratar de decirle a Sophie que ha encontrado esas huellas en la puerta del vecino, esas huellas de patas de animal. O sea, viste, al final el vecino era un hombre lobo, pero, o por lo menos la asociación, porque nunca te lo dicen, ¿no? Ahí también tiene algo de cuento fantástico clásico del siglo XIX, desde el que te deja con... Hay varias puertas que quedan abiertas y vos interpretás lo que quieras, ¿no? Te dejo con la duda. Claro, pero igual es verdad que está en el margen, en el sentido de... hay una mención al hombre, está bien, hay una relación temática, ¿no? Pero no es que es como es la búsqueda de la captura del hombre lobo, ¿no? Como que va por otro lado. No, pero la pregunta sería, ¿por qué eso está ahí? Claro. Es que te hablamos, hacemos el chiste del arma de Chekhov, ¿no? Que todo el Sí. tiempo te lo están mencionando. Y por lo menos yo en una segunda lectura todavía no sigo sin encontrarle la vuelta. También es eso. Puede haber sido algo que quedó y como quedó le dio una vuelta y lo cerró y también podría venir diciendo Tony Sandoval. No, saben que en un principio cuando la estaba haciendo quería hacer esto y después al final no me daban las páginas, así que hice esto otro, ¿no? Me hace acordar a una pequeña digresión, una biografía del Che Guevara que había hecho Breccia y que, bueno, hay un último cuadro donde hay un blanco, ¿no? Y entonces todos los críticos leían y decían, acá está representando la ausencia de tal cosa, tal otra. Cuando le preguntan al dibujante es, no, lo que pasa es que yo tenía que dibujar ahí, perdí la foto de referencia, así que no pude poner nada. Así que es un accidente, no más, ¿no? Pero mira que también eso pues hace alusión a que también una cosa es la intención del autor, que puede ser esta tan prosaica, pues, o tan de salir del paso de este problema, pero también la obra tiene su propia vida, ¿no? Claro. Y genera este tipo de interpretaciones que, pues, bueno, una vez... a los críticos, pero la obra vive sola, pues ya, chao el autor y venga. Una vez habíamos señalado o parecido, no nos quedó grabado ese video, en relación a la obra Mort Cinder, que era gloriosa en sus imperfecciones también. O sea, lo que la volvía una obra maravillosa
era también el cúmulo no solo de sus aciertos, sino también de la combinación con sus desaciertos. El pintor Bob Ross, diría de happy accidents. Estaba pensando en, a ver, un planteo. Hay una parte que no me termino de acordar bien de la historia, así que en tal caso yo me acuerdo al final. Pero el planteo es, ¿qué es lo que diferencia a un chico de un adulto? Bueno, está bien, es una respuesta amplia, pero concretamente, ¿qué es lo que marca la diferencia? Es que el adulto es responsable, en el sentido de que es consciente de las consecuencias. Hay algo de la historia, justamente de dónde se origina el cadáver que está dando vueltas, que tiene que ver con como es una riña de adolescentes donde como es se pelean por una mina o por el derecho a como estar con una mina, y esa forma de castigo o esa reacción, si se quiere, acto de animalidad es el castigo contra el transgresor, ¿no? El que osó estar en contacto con esta otra persona. Pero la forma de castigarlo justamente es desmedida y lo terminan matando, ¿no? Y queda este cadáver, que es la evidencia de ese exceso. No solo eso, sino que quizás acá la diferencia sería dentro de los lugares comunes, ¿no? El despechado que deseaba a la chica, cuando se entera que un pelafustán, un modosito, alguien porque decís que cómo pudo esta que no, a mí me negó un beso, yo que soy el líder de la banda, haberse dejado tocar por este alfeñique, ¿no? Y de hecho la resolución es una resolución muy de bravata de animales, ¿no? O sea, esta cosa que vos decís que desmedida, y que al momento, digamos, del exceso, el exceso te das cuenta porque es irreversible, hasta la muerte del otro, ¿no? Y el típico caso, yo no quería, yo no esto, yo no lo otro. Y después está también el paso a la adultez del Pela, tiene que ver con la culpa. Por supuesto, no va a tener un destino porque la culpa lo va a llevar también a otra salida propia del romanticismo. ¿No? Va por otro, Claro, por otro lo que iba es que justamente el problema o como es este exceso, ¿cómo decirlo? Dentro de este planteo que hacía, este acto infantil que no percibe la responsabilidad, después se termina arreglando de alguna manera. O sea, como que son las consecuencias las que van a reparar el acto. Y hay hasta incluso toda una cuestión de polo, como es de cuando lo tienen y lo atan bajo la lluvia, como es, o sea, como que es instrumento de esas responsabilidades, de estas consecuencias que vienen, ¿no? Con el mundo de la adultez. Entonces, hay algo, si bien está todo el lado de claramente despertar sexual, porque todo esto tiene que ver con sexo en definitiva. Pulsión de vida y pulsión de muerte, pensalo así. Sí, tiene que ver con el tema de los pibes, de plantear los límites, o sea, hasta dónde se puede ir y a veces, en este caso, se fueron de mambo, o sea, lo que decía Jorge, la maldad intrínseca de los niños, de ver hasta dónde se puede llegar con la maldad sin tener consecuencias. Y acá se le fue. Que seguramente lo que querían hacer era asustarlo y se pasaron 2 pueblos. Pero mira que también pues eso, pues los niños también reproducen lo que hacen los adultos, ¿no? Sí, y sí. Cuando lo están colgando, yo estaba pensando, ¿qué hacen en ese pueblo? Si estos niños están colgando se están colgando a otro niño, hay algo que también está hablando de cómo se comportan los adultos y quizás de la barbarie, ¿no? Porque están reproduciendo lo que hacen los adultos. Puede ser. Pregunta, ¿dónde sacaron la idea de colgar a uno? Mirá, si tuviese... 180 canales que tenían. Yo te lo puedo decir desde mi infancia, teniendo un solo canal, después 2,
televisión blanco y negro. Era muy frecuente en las tardes, quizás no son las mismas tardes que estas, pero ver películas de western donde a los villanos los cuelgan. Claro. O sea, las ficciones, cuando los padres no están y no hay con quién hablar, muchas veces la tele, o en este caso ahora la crisis es con las redes sociales o los digamos, internet o YouTube o lo que sea, educa. Hoy tenemos chicos, en el caso de Argentina, donde se van a preparar un emparedado. Te hablan en neutro. Decís, che, ¿por qué un chico de 4 o 5 años te habla en neutro? Y porque el padre, el padre está trabajando hasta tarde y está la tele para educarlo. Y, ¿no? Y aparte, no había mucho filtro en la tele, vos mirabas lo que había. Y claro. A la edad que tuvieras, es lo que hay, es tu edad, mirá. Que incluso hasta podrías pensar que hasta el imaginario de cómo tiene que ser el amor también está construido. No solo lo que el pibe ve, los chicos ven con sus padres, sino también lo que ven en su entorno. Y me estaba fijando, ¿no? Cuando van a intentar ocultar, como todo chico que se manda una macana, intentan ocultar el cuerpo, van el moco y el pela, una vez más la presencia de un adulto a la distancia los inhibe, sueltan el cuerpo ahí y ahí se queda, ¿no? Entonces es eso, también que va pensando en este código que estamos leyendo, ¿no? Y que da la casualidad que ese adulto, por lo menos por la silueta, es ese vecino, que además no lo asocian con el lobo. Hay una cadena ahí de talismanes, diría Diego Greenbaum, que se van construyendo, de referencias simbólicas que todavía no logro desentrañar, pero están ahí puestas. Sí, y lo que decían también, eran otros tiempos, yo me acuerdo, pues, o sea, los niños estaban en la calle, ¿no? Exacto. En mi tiempo, o sea, los niños iban solos, estaban jugando solos en los parques, sí. Y es lo que pasa ahí. Supongo que como somos más o menos de la generación de Tony Sandoval, está evocando esos tiempos. Acá ahora la no, madre le dice... en las calles no veo niños, por lo menos. O si acá van la madre le dice cuando llega, ¿dónde estuviste toda la tarde? Como llega la noche. Ah, bueno, listo. Ese es el control. Después, ande libre por ahí. Cosa que sí, ahí no pasa. Claro, igual hay algo ahí para rescatar, que a veces está bueno hacer el ejercicio de pensar lo que es, la infancia es un invento, en el sentido de siempre hubo chicos como es que crecieron, siempre existieron humanos de 10 años y de menos, ¿no? Esa parte no es un invento. La infancia como concepto en realidad sí, en el sentido de que los chicos no tengan que trabajar. Es una conquista legal, como hay cuestiones culturales de que los padres tengan que tener responsabilidad de la educación de los chicos, o de esto de los padres que tengan que como es saber dónde están los chicos, es una construcción social que lleva tiempo. Depende de cada cultura. En África... En Romeo y Julieta tiene 14 años. Claro. Como decir, podría ser Sophie dentro de esta historia tranquilamente. Y no solo que como se garchan los unos a los otros, sino que hasta se suicidan porque no le sale bien la pareja. Hay toda una cuestión así. Digo que pensá que el bar mitzvah, pensá que la festividad del bar mitzvah judía, que para los varoncitos, es a los 13. ¿Pero por qué? ¿Qué función cumplía originalmente? O por lo menos en los tiempos pretéritos. Vos a los 13 no solamente pasabas al rito de la... Y acá también hay algo de carácter de rito. Las sociedades occidentales han dilatado todo ese tipo de cuestiones. Hay un interruptor, o sos niño o sos adulto. Esta cosa de la adolescencia es como que son otro tipo de tensiones. Y, por ejemplo, en el bar mitzvah, cuando vos cumplías 13, esencialmente esa festividad era tu paso a... Ya te podías calzar un yelmo, ya podías tener una familia, ya podías... ¿no? En África hay distintos tipos de ablaciones, en el caso de las mujeres, donde eso sucede, ¿sí?
somos nosotros, las sociedades occidentales, las que tenemos ciertas tensiones. Incluso hay estudios de antropólogos mexicanos, me acuerdo de una autora que se llama Rosana Reguillo Cruz, que explora, ¿no?, la categoría complicada del joven, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde el joven se convierte en esa cosa que está ahí, de sujeto de derechos, sujeto de consumo, pero que es conflictiva. De hecho, la escuela contribuye también, o la ausencia de la escuela, pues fíjate que acá no está la escuela. La escuela es una institución y un dispositivo tecnológico de organización social, como para los adultos es el mundo del trabajo. No están ni siquiera las instituciones que tienen que acomodarlos a los pibes, porque si no habría un maestro o un adulto cagando a pedos a alguien. Entonces, el verano es como tierra, no sé si les pasa a ustedes. Sí, y evoco a cuestiones de la infancia que quizás puedan resonarles o a alguien de la audiencia le pueda resonar. El momento de las grandes macanas cagadas que te podías mandar era el horario de la siesta. Porque el pibe no duerme la siesta, a menos que lo obliguen, y el adulto sí. Por lo menos en casa existía, che, está todo muy silencioso, ¿qué está ocurriendo? Se están mandando la cagada. Si está porque todo encima en esta obra los chicos que aparecen, o sea, el retrato, no es que estamos hablando de pibes de 18 años, 17 años. No, estamos hablando de chicos de ¿cuánto? 13, 14, 12. 15, sí. Por eso suena. Sí, y no hay un personaje, un mentor, pues ni está el viejo sabio, claro. el maestro que le enseña nada. Aquí no hay nada, aquí hay solamente niños, ¿no? Sí. Pues jóvenes, lo que sea. Hay una obra de Altuna y Trillo que se llama El último recreo, que es una distopía posapocalíptica donde cuando tenés tu despertar sexual, morís. Entonces es un mundo posapocalíptico donde los protagonistas son chicos. Y quien llegue a la edad del despertar sexual y acate, capotó. ¿No? Entonces esa cosa de tierra de nadie y cómo esos pibes se tienen que regular. También me está haciendo acordar un poco a cuando hablamos de la crueldad, no sé si leyeron o por lo menos vieron alguna versión cinematográfica o la adaptación de Los Simpsons de El Señor de las Moscas. Que también explora un poco estas dinámicas tensas cuando los pibes tienen que intentar organizarse o no. Siempre pum para arriba lo nuestro. Claro. Igual estaba pensando de que el hecho de que los padres tampoco le den bola, que lo que decía de la niñez, hoy en día es como, hay mucha neurosis entre padres con los niños, que no les falte nada, ay, que si está respirando, sí está respirando. Pero antes era, el padre llegaba del laburo, ¿dónde está el pibe? Está por ahí, perfecto. Comió, sí, hizo la tarea, listo, ya está, ya volverá. Los pibes se criaban solos o con la tele o con historieta. Nos ha pasado. Seinfeld tiene... las necesidades básicas están cubiertas, perfecto. ¿Dónde está? Está por ahí. Perfecto. Seinfeld, me acuerdo de un monólogo de no ahora, de la si serie. no lo tienen a la vista los niños, se desesperan los padres. Eso lo pasaba antes. O capaz que pasaba con el primer hijo y el resto. Ya va. Son como mapaches. Van solos. Sí, van solos. Un poco así, como voy a decir. Que se le pierda uno y bueno. Bueno, ¿quién era la otra vez? Escuchaba una entrevista a la escritora de cuentos principalmente de literatura fantástica y cuentos de terror, que es Mariana Enríquez, ¿no? Y entonces ella hablaba de la importancia social del desarrollo de las historias de terror, que son muy conservadoras en su sustrato, pero que tienen que ver con, no, nene, no vayas por ahí porque si vas por ahí te podés morir. O sea, una cuestión de supervivencia y la transgresión a esos límites. Y un poco tiene, acá está jugando un poco con esto, esta figura del lobo, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen atado al moco, que lo van a buscar a la noche y ya confiesa todo lo que tenía que confesar, y el pibe se va llorando y dice, por los lobos, porque aquí hay muchos lobos, ¿no? Está asustado, dice.
No me quiero quedar más acá en lo oscuro. Y ahí también hay un poco de eso, ¿no? El temor a la oscuridad, no en términos literales, sino temor a la incertidumbre. Me parece que ahí hay todo un trabajo que es interesante cómo lo va integrando la obra. Y igual la oscuridad del mundo del campo y la oscuridad fuerte, ¿no? Disculpa, yo decía lo que hay que sumar es a la necrofilia, ¿no? Que también hay. También. Que bastante. Esa escena final es poderosa por eso. Sí, y quizás nos estamos olvidando, estamos mencionando el cadáver, nos estamos olvidando del sofá. Que el sofá, o curioso, ¿no? Es el lugar donde el difunto perpetraba el acto y después esta nueva parejita de Polo y Sophie también, ¿no? O sea, el sofá como espacio simbólico de la concreción del acto sexual y también de la transgresión. Espacio irresistible. ¿Mm? Claro, estaba pensando que el sofá también tiene esa cuestión de el sofá como espacio no es una cama, porque ya eso hablaría de adultos o qué sé yo, como que es ese otro espacio, ¿no? Funciona como lecho, pero no tiene la carga simbólica del lecho, pero Se puede dar. Uh-huh. Es como algo posible. 50 y 50. ¿Les parece que vayamos a la parte visual? Así es, me parece bárbaro. Bueno, y un aspecto que siempre nos gusta destacar de las historietas, en definitiva es un medio de arte visual, así que está bueno detenerse un poquito en la parte visual, ¿no? En los dibujos, en las puestas y demás. Esto que está ahí es la primera página, ¿no? Sí. Como es que nos tira justamente esa frasecita, creo que es la que decías vos, yo, de que habla de la soledad y demás. Capítulo 1 arranca, ¿no? Tenemos la voz del narrador ahí. Ese verano solitario que nos pone en situación, ¿no? Y muy bien, esa podría ser una lápida, pues. Uh-huh. Viendo a este aire romántico, pues. Sí. Y esta cuestión del aburrimiento de que, qué divertido, voy a ver cómo caen las gotas de la carilla. Sí. ¿Querés una lectura asociada a la que señaló Carlos? Tenés ese goteo de esa canilla mal cerrada que genera que lo que está alrededor viva, ¿no? O sea, que crezcan más plantitas que en otros lados, ¿no? Me hace acordar un poco a la lógica de la mandrágora, ¿no? El colgado larga su simiente que fertiliza la mandrágora, ¿no? Otra vez nos vamos a lo alquímico. Alto vuelo. Y bueno, por otra parte, yo creo que nos habíamos olvidado, es quien publicó esto fue La Cúpula, ¿no? Es otra de las editoriales, de las grandes, yo creo que es de las grandes editoriales independientes españolas, ¿no? Sí. Y Tony Sandoval vive yo creo que ahora vive en Francia. Casi es un autor que publica para los europeos, pues para los franceses y españoles. La forma de las viñetas. Claro, estaba pensando que en general esto de que mencionábamos antes, pero que acá se ve bien, esto de el estilo, que es muy, ¿cómo es? Este punto medio entre, ¿cómo es? Dibujo para chicos, ¿cómo es? Pero todo estilizado, digo, no es que busca una cuestión realista, pero de todas maneras hay una conciencia de los cuerpos, esto de, bueno, como cierra los ojos y le deforma la cabeza, ¿no? Este tipo de cuestiones. Uh-huh. Y mira, esos cuerpos esa anatomía tan extraña, ¿no? Ojos chiquitos, separados, cabezones pequeñas, cabezones. Pero fíjate que también es un poco la marca registrada cuando vos tenés que caricaturizar figuras de niños.
la cabeza no crece mucho más. Decís, el nene es medio cabezón. No, la cabeza no crece más, lo que se va creciendo es el resto. Y entonces también, ¿no? Esos cuerpitos que van teniendo esta cuestión como de tierna, pero al mismo tiempo, después quizás en algunas otras páginas se ven algunos como detallitos como, bueno, los pechos de ella. Ya no son, ya no es el pecho de una nena, ¿no? Y así, y son dos pequeños detalles que van introduciendo ese otro universo, ¿sí? A ese universo de lo infantil, ese universo de lo adulto o de la transición a lo infantil. Sí, tiene la parte también caricatura. Acá está medio fungo el muchacho. Sí. Ella por pasaje me hace acordar a Raven de los Teen Titans. Sí. Sí, ¿no? O Merlina, o... Claro, porque es gótica ella. Sí. Ahí. Esos ojos totalmente negros. Y abajo... Y esa sugerencia, ¿no? Ya está desde el principio. Eso que acecha. Y justamente cuando están hablando de que dicen que el vecino es el hombre lobo, se ve al lobo. Como es muy libre en la elección de viñetas, estaba pensando, como que hace un par de páginas atrás habíamos visto como las viñetas bien marcadas con negro, acá, bueno, literalmente hay viñetas más tradicionales y después es la viñeta sola sobre un fondo extraño de cielo, digo, como que medio que hace lo que quiere, Sí. en el mejor sentido. Los globos de texto ya están dibujados, ahí no están puestos después, es parte del mismo dibujo. Deja los espacios para después agregar el texto. Y esa flexibilidad en las viñetas y pues también con los globos y todo eso, también habla como la subjetividad afecta pues también el estilo, ¿no? El estilo de la puesta en página, pues ahí, de las viñetas y todo eso. Sí, se ve también la parte gráfica y plástica porque algunas partes se ven medias abocetadas. Qué sé yo, te quedan estas manchitas. Creo que en la canilla era, a ver, si estoy bien. Por ejemplo, acá son imperfecciones que quedan, pero suman a la parte gráfica. La belleza y la imperfección de la que hace gala la obra, ¿no? También. Sí me gustan esas primeras páginas, cómo van construyendo una especie de cuestión atmosférica y climatológica, ¿no? Ese cielo donde no hay un sol pleno, esa cosa de nubarrón cargado, que más allá de la literalidad de si va a llover o no, que hay momentos donde llueve, también va construyendo una atmósfera sobre el estado de situación en el que nos encontramos, ¿no? Sobre todo puede haber muchas escenas a campo abierto. Sí. Bueno, y acá esto que de las viñetas como cambian, digo, como que va haciendo un dibujo en esa serie de 4 viñetas que está arriba, pero el principal que está abajo. Sí, el tratamiento de color también. Las viñetas de arriba son todas en tonos verdosos y abajo está violeta para contrastar. Contrastar. Claro, que uno diría que debe tener que ver con que está en un espacio de oscuridad donde la única luz es la tele, ¿no? Claro. La forma de la puerta. Claro. Bueno, esta página en sí misma es una delicia, ¿no? ¿Cómo pasamos del color frío anterior, porque son justo páginas continuadas, del color frío anterior a esta situación en la que, bueno, vamos a teniendo ese acercamiento y el detalle, ¿no? Del pie de ella que se va estirando, ¿no? Y el calor, el rojo, ¿no? Que se va dando ahí. Y por supuesto, la tensión. Y cómo se va afinando, ¿no? La estructura de la viñeta. No tiene problemas en dejar blancos en la página. Él construye según lo que necesite o lo que dispare cada página. Sí, y todas las protuberancias son rojas, están evocando algo, pues, ¿no? Incluso hasta fetichismo, pues.
Sí, porque justo el pie, ¿no? No es cualquier cosa. Que después vuelve a repetirse ese ciclo, ¿no? Pero ella ya directamente se sienta y ya lo que le va estirando, lo que va haciendo es moviendo la mano en vez del pie. Porque parece el tontuelo de Polo no lo ha entendido todavía. Acá una de las pocas interacciones de los adultos, la madre. Y donde ella se presenta ante la madre sin las lentillas, digamos, sin los lentes de contacto, de blanco, de día. Y después de un delirio que tiene Polo, sí. una vaina onírica con serpientes, tiburones. Que se siente devorado por los lobos, ¿no? ¿Cómo cambia el estilo, no? ¿Es una virtud, es un carácter de su dibujo o qué será, no? Porque hay varios técnicas, quizás. Técnicas Sí, porque acá parece que trabaja más con pasteles y antes trabajaba más con acuarela. Y hay partes donde trabaja más con tintas directamente. Tinta. Lo que me sorprende es el cambio de estilo a veces en una misma página. O sea, quizás una viñeta está hecha con una técnica, y el resto de la página está hecha con otra técnica. Estaba pensando, no sé si, no sabría si decirlo como algo positivo o negativo, que en principio no me molesta, como que obviamente siento que garpa muchísimo más cuando está tematizado, ¿no? Como la otra página que veíamos. Pero si no, qué sé yo. No termino de tener una posición del todo. Tampoco diría que juega en contra, ¿no? Por ejemplo, entonces, esta página se ve mucho más cuidada y está un poquito más suelta. ¿Ves? Acá le ves los trazos, el sillón, así. Claro. Está todo más, el estilo de dibujo, ¿no? Está todo más perfecto, claro. Acá se suelta más, es como deja línea de construcción, todo. Bueno, acá tiene un poco de pastel. Bueno, es que eso lo libra un poco de la monotonía, ¿no? O sea, yo no sé cómo se hubiera leído esta historia con un solo recurso o con una estructura. Y yo creo que si hubiese. La historia no sé si es para 98 páginas, te diría. 98 páginas de estas características, ¿no? O 90 y pocas páginas de estas características. Quizás era una obra de 60, con otro tratamiento. O sea, cómo la compaginación, las decisiones de tipo visuales construyen la narrativa. Por eso, para mí sí hay pasajes en los que ese cambio de técnica, para mí, en la misma página, no termino de entender qué me quiere decir. Acá también, por ejemplo, cómo trata a los personajes son diferentes acá, a como son acá. Sí. Y a como son en la anterior que habíamos visto, como cuando lo trata con acuarela. Según cada medio le cambia un poco las expresiones también. Aunque también es un recurso que, por ejemplo, en Wilson, no sé si recuerdan de Daniel Klaus. Sí. Cada está estructurado, es novela gráfica, ¿sí? Por historia, o sea, la historia son historias cortas, de solo una página, con un estilo. Y él va variando de página a página, tiene un estilo, otro. Que evoca mucho al cómic de prensa, ¿no? Me parece. Igual ahí es distinto porque, o sea, hay variación con estructura. Acá por ahí el tema es que no es que es muy claro. Igual, claro, la realidad es que no me molesta tanto, pero porque tampoco es tan dramático, digo, no es que de repente es otra cosa. Pero es verdad que no siento que sume particularmente. Qué sé yo, todo lo que es digo, porque que en una historia haya variaciones es algo bueno.
porque te la hace que no sea monótona, ¿no? Te da, le agrega fluidez, pero en ese sentido me copa muchísimo más la fluidez que tiene de puestas de página, de un juego con viñetas y qué sé yo, que el cambio de estilo. Como que eso es al borde de un asterisco para mí. Que uno entendería que un cambio de estilo cuando, no sé, estamos pensando, quienes leemos cómics de superhéroes, ocurre a veces que te encontrás con el pastiche de número de 22 páginas, donde la página 1, 7 y 9 las hizo fulano. Y el resto las hizo otro, porque no llegaban, y por suerte, como para más o menos tener todo parejito, entintó el mismo. Claro. Y coloreó otro también, como para mantener cierta... A lo sumo, ahí para parcharlo un poco, lo que hacen es que si hay un sueño en la historia, el que se encarga de la imagen del sueño es otro dibujante. Claro. Entonces ahí más o menos, ok, ahí parcha, pero cuando es parte de, qué sé yo, la misma historia, y es raro que te cambien de dibujante. Yo todavía no puedo, bueno, ya sé que las portadas y los dibujos interiores de los cómics americanos casi nunca es la misma persona, pero sería lo ideal. No me acuerdo de esta escena, no es un recuerdo ni nada, ¿no? Es simplemente de repente se la cruzan como esta. El Super a Ana era, ¿no? Con Ana, con la novia de Christian, ¿no? O que es la dueña original del sofá, ¿no? Bueno, ves, en la transición del capítulo 1 al capítulo 2, el capítulo 2 se titula Las consecuencias de la lluvia. En el capítulo anterior, o sea, al final del capítulo anterior, él acaba de encontrar el cadáver volviendo a su casa a la noche. Y el capítulo 2 empieza con este estilo. Pero el final del capítulo 1, entonces yo digo, bueno, en un cambio de capítulos me parece que hay otro tipo de carga de información. En cambio, va a haber momentos donde vas a tener una página completa con este estilo, salvo la primera viñeta con el estilo pastel. Entonces, claro, es como que uno, no es que quiere buscarle la quinta pata al gato, pero decir, ¿qué información estás construyendo ahí? Independientemente de que uno diga, me gusta, no me gusta, pero yo también tengo que pensar... Se levantó y dijo, hoy tengo ganas de usar aguada, hoy tengo ganas de hacer... No, esta página va a ser pasteles. Igual las viñetas se ponen, o sea, hay calles cuando hay más interacción con otros personajes, ¿no? O en escenas de acción. Por ejemplo, aquí, por lo general, usan 9. El hilo común de toda la obra sí es el tema de hacer las viñetas a mano alzada. No hay reglas, es a mano. Pero después la técnica dentro de las viñetas cambia constantemente. Igual a mí me gusta. Sí, muestra. Sí, o sea, dentro de todas las variables están buenas. No sé si lo uso como un recurso narrativo más que un recurso gráfico, solamente porque podía. Bueno, por ejemplo, la escena que yo señalaba hace un rato de cuando ella repite el acto de seducción en el sofá nuevamente, empieza con un estilo como el anterior y se concreta el beso, digamos, con el estilo más parecido al que mostrábamos recién, ¿no? Con este juego donde los colorados se notan bien, en un juego de pasteles. Entonces ahí sí vos decís, apa, acá hay una transformación. Hay un juego, ¿no? Y en la anterior hay una tensión entre Ana y una tensión sexual, ¿no? Lésbica, entre Ana y sí. Sophie. Qué bonita que es. Sí, siempre está reiterando eso. Además, bueno, la invitación a la fotografía, ¿no? Claro. También ahí tenemos otra forma de fetiche. Cuando ella le pide la primera aparición del moco, que lo tienen que ir a perseguir, ¿no? Que es acá. En realidad la escena inmediatamente anterior es haber ido a un silo en un escenario donde ella le pide, sacame la foto, ¿no? Está... Recordemos, la cámara fotográfica es cámara fotográfica, no hay un celular. Está el sofá. Bueno, y es Sophie quien salva a Apolo, ¿no? De la paliza que le iba a dar Moco, sí. Y es fuerte, además. Sí. La lluvia que...
No me acuerdo si es todo un capítulo específicamente, pero... No, pero es un elemento que es recurrente. En el capítulo 2 está, o sea, va creando también esta idea de la atmósfera, no solo por una cuestión de fenómeno meteorológico. Pero sí, por ejemplo, cuando Polo la va a buscar a Sophie para decirle, mira, encontré el cadáver. Después, también en relación a, che, lo dejamos cerrado no, lo dejamos atado, no encerrado. Dejamos encerrado a Moco. Es bien cruel. Las caras. Sí, totalmente deformado, ¿no? El pecado La en amarillo. exageración en las lágrimas. Por ejemplo, acá también había visto a la chica una lágrima del tamaño del ojo. Sí. Está muy triste. Sí. Y ni te cuento. Sí, como que lleva ciertas características de la caricatura, aprovecha las características intrínsecas de la caricatura para poder trabajar con esto. El moco que se le cae también. Bueno, esta página tranquilamente, qué sé yo, le cambias los textos y podría estar en un libro para chicos. Tranquilo. Salvo por la escena, salvo el cuadro final, pero, o sea, sí, podría estar y después vendría una horda con picas, de antorchas, de padres. O sea, ¿cómo Están le están dando contaminando esto a a mis mis hijos? niños. Claro, pero estaba pensando en la Están primera inocentes. Esto también. Con la cometa, viste, dale. Y en clave humor negra, esto también. Los niños se divierten sanamente. ¿Qué hacer una tarde de verano? ¿Cómo es? Y comimos, merendamos juntos y después fuimos y colgamos una... Entramos a la chacra de Don Rubén, nos robamos manzanas y después colgamos. Claro. ¿Cómo le llaman? A risitos, ¿no? Sí, sí. Risitos. Sí, porque incluso hasta hay un desprecio, porque cómo puede ser ese afeminado, ¿no? Ese juego. Y porque él es lindo y vos no, es como todo. También hay que aprender esa regla, ¿viste? Esa escena es muy chévere. Sí, una vez más, ¿no? Todo el efecto exagerado de todo. La patada, el movimiento, la asfixia, la bronca, la ira, ¿no? Está desencajado el Pela. Y además lo que desencaja aún más al Pela, no solo la humillación de que ella en su momento le dijo que no, sino es que el Pela, que es el líder, está siendo ofuscado frente a sus subordinados de banda. De hecho, ellos se burlan de él también. Claro. Y ahí es donde se saca. También te habla un poco, ¿no? De las dinámicas de cómo funcionan las banditas de chicos. Las caras. Esa es un poema. Esa página. Ya te anticipa como su futuro. Ese acercamiento. Sabe que se la mandó fuerte. La preocupación, ¿no? Que él no puede ir preso porque quiere jugar al fútbol. Es un jugador profesional de fútbol. Y la libertad que tiene el autor también, ¿no? O sea, eso maneja las páginas como quiera, hace lo que quiera, o sea, tenía una libertad en cuanto a eso. Está bien. Claro, porque incluso ni siquiera utiliza toda la página, ¿no? Como que es más chica. Claro, es más corta. No son tan largas en comparación. Incluso hay una decisión muy curiosa de esto de hacerlo como es de la mitad de cara. Sí. Y el marcado, ¿no? De hecho, va un acercamiento. Desde acá a acá. Acá solamente casi se ve el ojo y un poco de la cara. Acá apenas se ve el ojito una mancha y acá ya se ve más grande, lagrimeando. Para darle más énfasis a eso. Pero fíjate también el detalle, ¿no? En ese plano, el primero, sí, sin necesidad de mostrarnos la mano entera, ya nos traduce toda la expresión corporal. Creo que era Fontana Rosa el que decía que, bueno,
después de la cara, lo segundo con lo que cuando dibujas te estás transmitiendo emociones es con las manos, ¿no? Entonces, ya esa manito abierta, esos ojitos chiquitos en un principio, ¿no? El degradé hacia el oscuro, hundido. de acá arriba. Sí. Del amarillo al naranjo oscuro también. Exacto. Cuando la cosa se pone más turbia, más complicada, está más oscuro. Al final es un niño, pues, ¿no? Sí. Que se la mandó. Que juega con cosas que no tienen... Sí. Yo tengo una duda. ¿La separación de esa viñeta es un cable? ¿Un cable, un alambre? Que podría ser... Es que divide así muchas viñetas también. Podría ser un... No me daría la sensación de que sea un cable, simplemente porque no nos ha repuesto muchas veces información. Como todo muy horizontal, ¿no? Y como suele, a veces no tiene una calle definida, sino que es una línea. Es como... Porque la nube está cortada, pero... Información de paso de tiempo, o sea, no sé. Pero hay una partición. Es como esta, era la línea. Claro. Encima, me mata porque el pensamiento es muy de chico esto de, no, bueno, sí, pero yo quiero ser futbolista, entonces nada. Sí, esa parte es bonita, muy bonita. Bueno, sí, dale, genial. Y encima está con el paso al Barcelona, viste, por cerrarse la semana que viene. No, simplemente quiere jugar. Aparte lo infantil de decir, escondemos esto, nadie dice nada y acá no pasó nada y no se soluciona así. Esto es un problema muy grave. No se van a olvidar, o sea. Pero con un jarrón roto. Se barrió abajo de la alfombra. No, pero los chicos tienen que aprender a quemar su evidencia, por favor. Ese era el problema que tenían, viste, que decían, no, es más, todo el prolegómeno que tiene que ver con este secuenciado es, tenemos que dar un rodeo para después poder tirarlo por un barranco y así ya está. Pero que también las ficciones que podían haber alimentado sus imaginarios en las películas se deshacen de los cuerpos de esa manera, ¿no? Sí, de la evidencia. Ahí se acaba el flashback. El flashback, ¿no? La transición de colores. En uno estábamos de noche lluvioso, en el otro estábamos soleado de día. Algo que me gusta de esa página, cortito, que es muy sutil, pero esto de que la viñeta del medio es un poquito más chico, como que te funciona narrativamente porque es esta cuestión de la lluvia que como es en la mitad de la oscuridad, que los encierra y demás, como que simplemente decir, bueno, esta viñeta debería tener este tamaño, yo lo voy a hacer 1 centímetro más chiquito, como que ya te genera algo de eso. O sea, hay como una especie de recuadre chiquito, tomás distancia y volvés. Qué bueno. Cambio de estilo. Los ojos negros. Muy bien, mira el detalle del brillo. Que ahí es donde nos enteramos que usa lentes de contacto, ¿no? Claro. Entre eso y el contraste cuando ella lo va a visitar a la casa, lo va a buscar a la casa. Pero tiene colmillo, ojo. Capaz que sí es. Pero nosotros también tenemos colmillo. Así de filosos no son los míos, pero bueno, ya tengo 40. ¿Quién era un vampiro? Nada, digo, ¿qué? ¿Ustedes no son vampiros? Es más, la otra vez veía una tipo infografía de distintos vampiros del cine. Y entonces te mostraban, la infografía era, te ponían el nombre y te ponían la dentadura, nada más, ¿no? Entonces vos agarrabas Nosferatu y tenía los dientes de un lado, si era Drácula los tenía en otro, si era de otra ficción los tenía
en los colmillos propiamente dichos, y así sucesivamente. Interesante. Si eran los de Blade, se te abría la mandíbula entera. Claro, era morfológicamente, un cambio morfológico, ¿no? Y, bueno, el juego, ¿no?, simbólico de la última noche, el cadáver, la fogata, el sofá, el alcohol. Bueno, ya que la vamos a hacer, hagámosla completa. El alcohol. ¿Cómo se titula el vino? El diablo. Claro. Total, no nos van a retar más. Vamos a arrancar con hilo de ver, con Porque el chico dice, yo nunca tomé vino. Decís, bueno. La cagada, Pedro, va a ser la misma, así que hagámosla completa. Eso, bueno, no sé si... Y el vino también tiene otro efecto, ¿no? Pues además de justifica lo que viene después, o sea te deja una nueva duda, ¿no? Claro, bueno, si lo vieron o estaban los chicos, ¿y qué tipo de vino será? ¿Qué pasó? ¿Estaban borrachos? ¿Estaban delirando? Bueno. Que ahí funciona bien. Pues. Sí. Sí, sí. Se les prende fuego ese viento que ya nos lo han presentado en otras ocasiones. Quien haya acampado donde vivimos acá con Fer sabe que esas cosas pueden suceder. De hecho, una noticia que leí hace un rato, ayer con el vendaval que hubo en la región, los bomberos estuvieron apagando 7 focos de incendio por quema de pastizales. Este es un servicio a la audiencia. Si hay viento, no quemen pasto. Manténganse alejados de los encendedores. Cuando estén cogiendo el sofá del patio enfrente de un cadáver, no prendan una fogata al lado del colchón. Podría... Por favor, encuentran un cadáver en el patio y tienen un sofá a mano. Sí. Sí, no. Sobre todo si hace viento, ¿no? Se puede tener el sofá, el cadáver, pero si hay viento, no hagan fogata. Claro. Es más, los chicos dicen, el cadáver ya estaba ahí, nosotros no lo trajimos. Claro. Es típica lógica de adolescente, ¿eh? O disfrútenlo temprano, cuando hay sol. Cuando tengan su sesión de necrofilia, por favor. Claro. Un amigo me comentaba, dice, pero no largaba el olor del muerto. Claro, eso iba a decir. Bueno, como es en el entierro de uno de mis abuelos que había pasado esto de que tardaron en sacar el cadáver del campo y demás. El olor a muerto es durísimo. O sea, está bien, entiendo que es un espacio medio seco. Bueno, ni siquiera porque llueve. Pero digo, al menos con la referencia que tenía yo, la idea de estar tranquilo enfrente de un muerto me suena absolutamente irreal, porque hay una cuestión hasta corporal que o sea, como que el cuerpo registra ese olor y es nauseabundo, pero de durísimo, ¿no? Como que... Igual yo creo que por dentro somos hediondos. Cuando, qué sé yo, un doctor opera, debe salir un tufo ahí adentro. Estaba el dato dando vuelta de que, como es estadísticamente, somos más bacteria que células, por todos los bichos que tenemos adentro del estómago. Somos un cubo de bichos. Ahí me hicieron acordar algo más para el cónclave gótico. Esta vocación que tenían sobre todo los poetas románticos de pegarse unos paseitos nocturnos por los cementerios, pienso en Novalis, por poner a uno, para ganar la inspiración de las ánimas divinas o estos pactos cáusticos, ¿no? Con la figura... daba largos paseos por los cementerios. Bueno, si eso te inspira, mandale. Vamos a visitar un mausoleo, ¿qué te parece? Una idea buenísima. Ya tenía acá nos parece raro, pero el cementerio de la Chacarita es algo turístico. Vos decís, sí, ¿cómo no? Sigue siendo un cementerio. Pero bueno. Claro, ni siquiera es el Recoleta que tenés como es mausoleos. Claro, ese creo. Claro, pero es como, es un lugar turístico. ¿Qué es? Un cementerio. Bueno, necroturismo. Pensemos que en París
hay acceso a ciertos tours a determinadas partes de las catacumbas. Y también te encontrás con todos los... Pero ya, ¿quién se va a poner a juzgar los gustos o disgustos? Hay gente que quiere visitar Chernobyl. Y la dejamos pasar, pero gran perdón. página. Está la mejor. Como, claro, para un póster. se lleva el cadáver. Al final tiene evidencia. ¿Cómo es? Estaba pensando un poco el juego esto de cómo es la idea del ritual para invocar a un demonio. Sí. Casi siempre es algún cuerpo, viste, que tenés que hacer algún tipo de ritual. Y los pibes medio que podés tirarla. Hicieron un ritual por accidente, de repente prendieron fuego un cuerpo en la mitad de la nada mientras se tomaban alcohol, viste. Y es más, pensá que las películas slasher, la sanción, y por qué viene, no sé, Jason a matar a la gente, es porque estaban teniendo relaciones sexuales. No es que era, simplemente era gente casual que estaba por ahí haciendo una disertación. Claro, no es que parece preservativos, viste. No. Esa es otra parte. No la podríamos dar en enseñanza media por educación sexual, pues estos chicos no se cuidaban nada. ¿Qué pasa? Aparece el demonio. Sí, esta es la imagen más que te va a quedar en la cabeza. Es la imagen más pregnante de la historieta. Aparte, bueno, es una página entera, ¿no? Pero y es un remate de, si bien todavía no va a terminar la historia, es como una especie de sobresalto. Estábamos con esta figura, ¿no? Y además del detalle, pasá a la siguiente, por favor. La tenés ahí, ¿no? Esta cosa, ¿no? De esa cosa despedida. Y en las siguientes páginas, en realidad lo que queda es otra vez la figura del lobo. La silueta del lobo otra vez. El diablo toma distintas formas. Los vampiros también. Pensemos en Drácula. Qué raro, acá parece que el dibujo seguía. Aparte muchas gracias. Pero después de la fogata, la silueta del lobo, nuevamente. Qué terrible y qué hermosa y qué gráfica la imagen, ¿no? Aquí podemos ver cómo se le rompe el corazón. Literalmente. Tendríamos que conseguir la voz de los Simpsons, ¿no? Sí. Pobre Polo. Sí. Es parte del amor de verano. Del pase a la adultez, ¿no? ¿Sabés la cantidad de canciones? Yo me acuerdo por lo menos 2 o 3 canciones de justamente la lamentación por el amor de verano, que duró solo eso y listo. Pero es el amor, es parte del rol para mí. Hay algo del mito del amor de verano que tiene que terminar. Es parte de la magia. Claro. Lo que pasa en el verano queda en el verano. Claro, si continuara sería como es un amor normal de adulto, de pareja, pero el amor de verano es eso, es el recuerdo de lo que pudo ser y no fue. Las dos cosas. Se termina antes que se pudra. Y es el epílogo. Claro. Y que lo marca con el cabello, ¿no? Que esa parte es bien interesante. Sí, ha crecido. Un doble cambio ahí. Quizás ese epílogo con esa coda, ¿no? Que nos termina de explicar un poco quién es Sophie y cómo era la relación. Quizás la sentí como otros de esos elementos que quedaron colgados. No es que no me explica, no es que me va a quedar una gran duda, pero sí. No sé si hacía falta. Siento claro, no voy a decir una expresión así tipo manotazo de abogado, pero siento que se pudo haber resuelto en términos argumentales mejor, no en términos visuales es muy bello, pero en términos argumentales, es más, la cantidad de texto que tiene el logo, ¿no? Como para... vieron que uno a veces está muy acostumbrado a las exposiciones en el primer acto y después... Acá es como y pasa que, claro, hay ciertas viñetas que están casi peladas de texto y de golpe las últimas páginas te cargan. La tengo que terminar acá.
Me quedan 3 páginas. Texto. Mm. Bueno, de hecho esa era la última. Bueno, estas eran las otras obras. No sé si ¿qué conocen de esto? Todavía Creo que no, sí. para mí es un hallazgo que... Que voy a tener que revisar, sí. Ujú. Sí, muy interesante todo lo que es el estilo. Y creo que vimos que claramente sabe Border narrar. Falcon. Así que Sí, Creo que la segunda es ¿Esta? Fénix. sí. Viaja. Esa creo que es autobiográfica. Mm. Habla de su viaje, bueno, pasó por el hueco hacia Mm. Estados Unidos. Algo así es la historia. Interesante. No, pero qué lindo dibujo, che. Mm. este es bastante parecido. Pero es medio como de Una de fantasy. Water Snakes. Claro, digo, pero la cuestión de las Sí, caras, sí, sí. cabezas, sí, sí. Y ahí más hay una cosa del ámbito musical, ¿no? Bueno, nos quedamos entonces con esta recomendación de Tony Sandoval, gran dibujante, gran narrador. Si les parece, vamos a El lo que es balance. el bloque de balance. Ujú. Balance, sí. Bueno, y ya hablamos un poquito de cuestiones de guión, ya hablamos de la parte visual. Nos queda un poquito del balance, ¿no? De decir, bueno, nos invitaron a ver una hermosa historieta de Tony Sandoval, con un poco de menores de edad en necrofilia. Un resumen muy extraño. Pero bueno, vayamos viendo. ¿Qué les pareció? Yo algo que había compartido ya es esto de... Yo la pasé muy bien, fue una lectura concreta, me senté, arranqué, me puse a leer, disfruté cada viñeta, jugué un poquito a ver los distintos juegos visuales que tenía Tony Sandoval. Ahí algo de la narrativa que me llevó fue fluyendo absolutamente, como que no cansaba, como que siento que hay algo de la diversidad constante dentro del mundo de las viñetas y demás, que como que siempre tenías una página nueva, era una nueva sorpresa de alguna manera. Entonces, yo la disfruté un montón. Me quedo un poco con eso. El mundo, como es como es adolescente, al menos hoy como historia me queda lejos, admito que no la vi venir. Digo, si me hubiera dicho una historia de adolescentes, como es con un cadáver, un Stand By Me, qué sé yo no estaba en ese mood. Pero fue una gran recomendación. Banco un poco esto que siempre un poco lo planteamos en esta parte, que es la recomendación sorpresa, ¿no? Esto de que estamos haciendo de ir por distintos mercados, saltar por distintos autores. Probablemente no sé cómo habría llegado a Tony Sandoval, pero llegué gracias a ustedes, llegué gracias a esta comunidad y la verdad lo disfruté un montón. Sí. Bueno, yo creo que es una buena oportunidad también, pues además de conocer al autor que tiene más obras y bueno, que es interesante, a ver qué más tiene. Y también para conocer otra tradición, lo que decía Juan, ¿no? Ujú. Ver que podemos explorar más de México, que seguramente hay muchos autores, ¿no? Los hubo y los hay, yo creo que aparte pues de BEF, que es tan conocido, también hay autores independientes y editoriales. A mí me gustó mucho la obra, la parte gráfica me gustó y eso, yo creo que sí es una buena oportunidad para conocer a México, tenernos más cerca. Uh-huh. Bueno, sí, en mi caso también me gustó mucho la obra, también no conocía nada, fue una sentada, lo leí y tendría que haber tenido más tiempo para disfrutar cada página y cada planteamiento gráfico que tiene. Me interesó mucho por el lado gráfico, bueno, porque dibujante, pero
y quiero ver más de la obra. Aparte, el hecho de que, por ejemplo, sea a simple vista una obra con un estilo infantil, pero turbio a la vez, me llamó mucho la atención, porque se tocan temáticas y pasan cosas que no son infantiles, aunque los protagonistas sean adolescentes, y es como que es choque de dos mundos, la parte infantil con la parte de terror, y me gustó, o misterioso. Y quiero ver el resto de la obra, voy a tener que investigar el resto de las obras recomendadas ahí, las afines. Que no sé qué más decirte. Las técnicas que utiliza, ya sea tinta, aguada, otra página que tenés con acuarela, otra con pasteles, otra con solo tinta, es increíble y es todo parte del mismo autor. Por más que sean distintas técnicas, es todo parte del mismo estilo y funciona, aunque a veces algunas páginas chocan, es dentro de todo es el mundo del Tony Sandoval y me interesó bastante y quiero seguir investigando. Bueno, a mí, digamos, también fue un descubrimiento, así que vamos a celebrar. Y fue un descubrimiento de los placenteros, pero que a veces que uno puede decir, uy, no, gracias, debut y despedida. Con Tony Sandoval no sería el caso. O sea, uno piensa esta obra que es del 2006, también uno puede empezar a rastrear para atrás y para digamos, para adelante. Decir, bueno, ¿cómo fue continuando con sus formas de narrativas? El Cebolla tiene casi 20 años. Entonces, decir, bueno, ¿qué fue aprendiendo? ¿Qué fue cambiando o no? Ya esto es una muestra, me parece, muy cabal del talento de Tony Sandoval del 2006. Yo me imagino que el Tony Sandoval del 2024 puede tener otro arsenal de recursos y quizás algunas cosas que pudiese criticarle de la estructura del guión o de alguna resolución de cambio de estilo que por un lado favorece y por el otro lado te genera dudas o intrigas, quizás son cosas que en sus nuevas obras ya lo fue resolviendo o lo fue decidiendo desde otra, o articulando de otra manera. Me gustó cuando Carlos lo sugirió y simplemente uno tenía el título, ni siquiera habíamos visto la portada, El cadáver y sofá. Yo me imaginaba que iba a ser algo en un ámbito cerrado. No sé por qué, ¿no? Uh-huh. Quizás como la primera sorpresa fue por el sofá. Abierto completamente, ¿no? Bueno, ni el cadáver ni el sofá pertenecen al campo abierto, ¿no? Acá sí. Claro, un misterio cuarto cerrado, una intriga. Hay una intriga, por supuesto, ¿no? Pero no es un policial. Si bien hay un asesinato, todo. Y es como que uno también, cuando viste que a veces ocurre que cuando vos tenés ciertas expectativas de lectura y te las cambian demasiado, es como, ¿no? Entrás con un pie izquierdo. Y la verdad es que es tan atractivo cómo compone, cómo dibuja, cómo presenta, que cualquier expectativa defraudada en un inicio solo por la mención del título y no conociendo otras obras. Pero también algunas veces tenés un artista que es portador de apellido y en tu imaginario decís, ah, claro, es un Tony Sandoval. Ahora sí, es una categoría de referencia. Es más, muchas veces lo que nos sucede, y que por eso después hacemos las lecturas conectadas, es esta obra me hizo acordar a esta otra o me remitió a esta otra. Bueno, ahora Tony Sandoval puede convertirse él mismo en una etiqueta con la que podamos decirnos, che, ¿te acordás tal cosa? Sí, es como un Tony Sandoval al que le pones tal o cual cosa. Ese es el nivel para mí de interés y de importancia que tuvo esta obra, digamos. Parece que como el balance es ampliamente positivo y tiene que ver precisamente con el reconocimiento de un montón de características y que también nos hace preguntarnos no solo por Tony Sandoval, sino por la historieta mexicana, en el caso de nosotros los argentinos, ¿no? Y si hay una sistematización, por dónde viene, hacia dónde va, ¿no? Esas cosas. Así que la verdad es que ha sido un happy accident, había dicho yo. Acá no hubo accidente, pero fue un descubrimiento feliz, satisfactorio. A pesar de toda la turbiedad, de la necrofilia, de chicos pasando
y esas cosas. Chicos, niños bebiendo alcohol, niños matando niños. Todo lo que nos gusta a nosotros. Ay, bueno, bien, espero que todo se lo tome bien. Estaba pensando en esto un poco que tiraba yo de... siento que es como que hay recomendaciones donde sentís que son una obra, esta como es, que es una obra solamente, y esto de alguna manera es una recomendación que te habla del autor, ¿no? Como que ves tanto de cómo narra, ves tanto de su juego que, o sea, vos bueno, a mí me pasa, te termino de leer esto y me decís, che, tengo otra historieta de Sandoval, yo te digo, dale, vamos, estoy. Ya estoy arriba de caballo, vamos. Sí. Así que bueno, le dejamos esto como recomendación, como es a la audiencia, y está bien, por ahora no podemos hablar demasiado del resto de las obras, pero intuimos que van a ir bien. Así que yo pispearía. ¿Cómo es? Bueno, entonces, para dar un poquito de cierre, nada, simplemente como es, cuestiones generales del mundo de YouTube, denle me gusta, suscríbanse. Compartan. Chequen el resto de, claro, compartan, síganos en leamoshistorietas.pip en Instagram para estar al tanto de cuál va a ser la siguiente lectura, que es una muy divertida, ya lo vamos a discutir. Dejen comentarios de recomendaciones. Creo que ya está más que probado que nos gusta experimentar, nos gusta ir a lugares que por ahí no son tan mainstream y demás, así que ese es particularmente uno de los aspectos que más me gustan de esta comunidad. Podemos invitar a que en los comentarios nos sugieran lecturas. Exactamente, la vamos a leer, vamos a ver, y si es buena la recomendación, y tal vez si no también, vamos a inspeccionar un poquito por ahí. Así que bueno, los dejamos hasta acá. Fíjense el resto de los videos porque ya tenemos un lindo catálogo de lecturas de recomendación. Siento como es para cualquiera que le encante el mundo de las historietas como a nosotros. Así que bueno, sin más, los dejamos. Un saludo y nos vemos en 2 semanitas. Adiós. Chau. Adiós.